¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Comenzamos una semana donde los pronósticos, recién me contaba algo, alguna compañera mía, no son los mejores en cuanto a la posibilidad concreta de que haya sesión en diputados y senadores. Hay temas muy importantes para tratar, pero también, de esto también hablábamos, una semana donde, y un día particularmente, donde hay que estar mirando muchísimo lo que está pasando afuera. Afuera del Congreso, lo que pase con la apertura de mercados en este momento en la Argentina, pero toda la secuencia de lo que está sucediendo a partir de los anuncios de Trump, tanto en las bolsas asiáticas como las de Europa y de Estados Unidos, con datos muy complicados para la economía del mundo. Habrá que ver cómo se procesa a partir de ahora esto, por lo menos hoy en la Argentina. Comenzamos con los saludos. Primero, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, un lunes gris y por eso coincidimos en el color. Bueno, nos preparamos para encarar una semana, Pato, de alto voltaje político, ¿no? Con dos temas calientes y sin seguridad de que haya quórum en las sesiones convocadas. Para el día de mañana, por el tema Libra, el criptoescándalo, y para el día miércoles, ficha limpia en el Senado, así que vamos a desarrollar esos temas. Y por mi parte también otro tema que se cuela en la agenda de comisiones que tiene que ver con la demorada ya baja de edad de imputabilidad. Digo demorada porque hace cuánto que venimos hablando del tema, pero finalmente parece ser que mañana va a ser el día en que se firme dictamen, Pato. Bueno, ahí estamos. María Caferata, ¿cómo te va, María? Buen día. Primera consulta, María. Digo, ¿qué es esto de que convocás en una ocasión el oficialismo, en otro caso la oposición, sin tener los números? Digo, ¿no es mejor, si no tenés la certeza, dejarla pasar y no tener una derrota? A ver, lo decís por mañana, lo decís por el miércoles o lo decís por la sesión del jueves pasado con la Corte Suprema de Justicia. No, ahí tenés. Porque, ahí tenés, ¿ves? Toda esta situación hay que englobarlo en dos episodios distintos. El primero, que todavía estamos viendo los coletazos de la derrota del gobierno nacional en la sesión del jueves, ¿ves? Que el Senado de la Nación, por primera vez en la historia, le rechazó dos pliegos de la Corte Suprema a un poder ejecutivo con una novela judicial que recién está comenzando. A ver, García Mansilla, que esto juró una vez que fue designado vía decreto y designación en comisión por decisión de Javier Milei, está en una situación muy extraña. Se tomó el fin de semana para ver qué decisión terminaba tomando, porque tenés por un lado un Senado que rechazó tu pliego y por el otro un decreto del Poder Ejecutivo, que ya hubo una presentación, por ejemplo, del juez federal Rafecas, presentando una cautelar para que por 3 meses ninguna de las decisiones que tome García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia tengan validez. Hubo un persantum presentado por el Gobierno Nacional para que esto lleve a la Corte Suprema y sea la propia Corte Suprema la que lo dirima, es decir, el propio García Mansilla va a intervenir en una decisión sobre si él puede o no firmar fallo después de la decisión de la Corte Suprema. Bueno, acá está el ojo a ver finalmente qué es lo que termina definiendo el propio García Mansilla. Es un run sistemático de rumores y especulaciones. Se habla sobre la posibilidad de que García Mansilla presente la renuncia. Del otro lado tenés un gobierno nacional que está insistiendo con bastante firmeza para que García Mansilla ocupe ese lugar hasta el 30 de noviembre, tal como sostiene el decreto, pero se abre la puerta a un escenario de bastante incertidumbre, que es la precuela un poco, y por qué lo estoy mencionando, de lo que va a pasar el día de mañana y lo que va a pasar el miércoles. Por un lado, la sesión del martes, que para tratar el caso de Libra, ya había sido pedida por la oposición hace mucho tiempo, pero había una especulación en torno a lo que podía pasar en el Senado. De parte del pichetismo, el peronismo, la coalición cívica, Democracia para Siempre, todos esos sectores que están empujando la sesión, había cierta idea que si había una derrota en el Senado, bueno, le iba a dar cierto empuje e iba a demostrar que había un sector que tal vez era más factible de negociar. Estamos hablando fundamentalmente de Mauricio Macri y del PRO, que tuvo un rol muy importante el día jueves. Y después para el miércoles, porque un poco que la convocatoria para ficha limpia, no sé si, Caro, vos coincidís, fue como una respuesta automática a la derrota del jueves, ¿no? Se intentó plantear en su momento el tema en la sesión, fracasaron los votos para impulsar la sesión, después Abdala convoca la sesión igual, pero fue de alguna manera para
competir un poco con los títulos que iban a hacer ese día. Y los votos no parecen estar necesariamente. Exactamente, a eso voy, ¿no? Porque ya los Penato le dijo, che, si no están seguros, no se tiren al agua, porque es un riesgo, y eso es el tema que yo planteo. Me parece a veces contraproducente. Si tenés alguna certeza, y ya vamos a los títulos, cuando se convocó a la sesión para votar los pliegos en contra, tanto del hijo como de García Mansilla, había una semiplena prueba de que los votos estaban, ¿no? Digo, después habría que ver si se sentaba Tagliaferri o no, pero estaba. Acá, tirarte con poca agua, tenés el riesgo de que, la verdad, después fracasás y, bueno, tenés la decepción es profunda. Después leemos pero bueno, el Twitter, ahí estamos. Si querés. La hora, 11 de la mañana con 6 minutos. Títulos, por favor, vamos. Ahí está, régimen penal juvenil. Mañana a partir de las 17:30 se reúnen para buscar el dictamen. Sesión en diputados. También mañana a partir del mediodía se convoca por el tema pesos libra, la criptomoneda. También temas previsionales y emergencia en discapacidad, durísimos testimonios sobre los afectados justamente por alguna discapacidad la pasada semana acá en Diputados. Informe de gestión en la Cámara Baja. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, brinda su informe el próximo miércoles 16. Muy bien, y a las 11 de la mañana, con 8 minutos, vamos primero con María Caferata en un ratito. Ahora, Carolina Ramos, ¿con qué Ramos vamos? Sí, Pato, nos adentramos. Antes, si me permitís hacer un comentario de los títulos. Pero sí. Me quedo con el último, ¿no? Sí. Esta convocatoria que conocimos el día viernes para Guillermo Franco, jefe de gabinete, para el 16 de abril, para brindar su informe de gestión mensual en el marco del artículo 101 de la Constitución Nacional. Esto claramente, y lo veníamos diciendo, es una jugada de La Libertad Avanza para de alguna manera abrir un paraguas y decir, Francos va a contestar sobre el caso Libra, pero no en una interpelación, sino en el marco de un informe de gestión. Que es lo que querían ellos, ¿no? Exacto. Esto, por supuesto, no cayó nada bien en la oposición. Hay un tuit muy bueno de Maxi Ferraro, de la coalición Cívica, donde él explica que se trata de una maniobra, digamos, para que Francos dé un informe corto y vacío sobre el caso Libra y donde además de alguna manera se manipula lo que son las órdenes del día, que son los proyectos que se van a debatir mañana, porque claro, no están aprobados. Entonces, de alguna manera, Francos responde lo que él considera que debe responder y lo que no. Entonces, hay una disputa también por este tema. Los radicales de Rodrigo Loredo pedían que Francos explique el tema en su informe de gestión. Así que hay que estar atentos a eso, Pato, porque se cuela en la discusión sobre el quórum de mañana. Ahora, por eso, si hay tanto malestar, ¿no sería ese malestar, digo, el camino o la vía para que justamente haya quórum y debatan lo que ellos quieren debatir? Bueno, ¿Entiende sí, lo que pregunto? por los dos lados, ¿no? Por un lado, la oposición va a insistir, pero están muy justos con el número y ahí le dan argumentos, por ejemplo, al bloque radical para decir, no, como Francos viene, nosotros no bajamos, total, va a responder en su informe de gestión, ¿no? Digo, les da motivos a unos y otros para insistir o para no bajar. Bueno. Pero bueno, quería abrir ese paréntesis porque me parecía importante esta jugada repentina del oficialismo para convocar a Guillermo Francos. Y ahora sí, Pato, nos metemos en otro tema que va a tener lugar el día de mañana a las 17:30, y lo contábamos también en los títulos, tiene que ver con la reforma del régimen penal juvenil. Es un tema que lo venimos hablando, Pato, desde el año pasado. De hecho, el proyecto del Poder Ejecutivo entró en julio del año pasado, pero claro, hasta ahora solo hubo reuniones informativas con funcionarios, con especialistas, pero no se terminaba de dar este acuerdo para firmar dictamen. Parece ser, todo indica que el día de mañana va a ser el día en que finalmente tengan despacho. Recordemos que el 1 de marzo, en la apertura de sesiones, Milei pidió especialmente por este tema que tiene que ver fundamentalmente, pero no solamente, con la baja de edad de imputabilidad. Digo no solamente porque también hay previstas otras cuestiones que después las vamos a detallar, pero sin dudas de lo que todo el mundo habla es de, bueno, la baja de
edad de punibilidad. Mañana entonces, Pato, plenario de 4 comisiones. Es una mini Cámara de Diputados, digo yo. Es un tema muy interesante porque me parece, no tengo los números, ni vi ninguna encuesta, pero en el gobierno suponen que si vos esto lo pones a la compulsa pública, vas a tener presuntamente mucho respaldo, ¿no? Sí. Básicamente después de lo que fueron las tragedias de el último asesinato de la nena en los alrededores del sur del conurbano. De Kim. Exactamente. Ahora, en la misma proporción que presuntamente tenés apoyo, si querés, entre comillas, popular, digo, te cuesta horrores encontrar gente de derecho que convalide la baja de la imputabilidad, ¿eh? Es muy difícil, no encuentro, te digo, ¿eh? Todos te dicen que ni en gobiernos dictatoriales se bajó el índice de 14 años. Es como una cuestión muy simétrica. A más reclamo hay mayor prudencia por parte de todos los que saben y entienden. Sí, es cierto. Acá tenés una divisoria de aguas muy clara, Pato. Por un lado, La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que están buscando ya los consensos para dictaminar mañana para bajar la edad. Y del otro lado tenés a Unión por la Patria y la Izquierda que están en contra. Si bien hay proyectos de Unión por la Patria para un régimen penal juvenil, no estarían tan de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Así que ahí hay una divisoria muy clara. Y del lado de los que sí tenés diferencias que se están terminando de saldar en estas horas para llegar a este dictamen consensuado. Solo, Carito, una aclaración. Con las diferencias internas que a veces aparecen adentro del propio peronismo con estos temas de índole penal. Ya hemos visto a el masismo y todo lo que es el Frente Renovador buscando adoptar posturas mucho más duras en materia de seguridad que el resto de sus compañeros del bloque, en parte porque ha sido posturas históricas que ha tenido el Frente Renovador en materia penal, de mano dura fundamentalmente, y sino también en el marco de una interna en la cual todos los sectores un poco buscan posicionarse y diferenciarse. Hay que ver qué es lo que sucede con un tema tan delicado como la baja edad de imputabilidad, que es un tema que siempre se plantea sistemáticamente cuando acontecen determinados hechos de inseguridad particularmente aberrantes, que como vos decís, Pato, normalmente la mayoría de juristas no la respalda, pero que tiene popularmente mucho respaldo. Bueno, en el medio de una interna muy especial que está teniendo el peronismo hoy por hoy y con el antecedente, la diferenciación que hizo ya el Frente Renovador, hay que ver qué hace el masismo frente a esta situación con un peronismo que estaba siendo principal objetor. Ramiro Gutiérrez es uno de los que iba a contar eso, que Ramiro Gutiérrez es autor de uno de los proyectos exactamente. Sí, el Frente Renovador tiene, acompañó algunas leyes penales de Patricia Bullrich en su momento, así que es importante la aclaración. 4 comisiones entonces mañana. Legislación penal preside Laura Rodríguez Machado, que es una diputada que responde a Patricia Bullrich. Familia, Niñez y Juventudes encabeza Roxana Reyes. Justicia encabeza Manuel Quintar, y Presupuesto y Hacienda, que siempre viene la pregunta del costo fiscal que todavía no conocemos, Pato. No está evaluado. No es un momento cómodo para Pérez, te digo, porque la verdad, si esto avanza, él te tiene que decir cuánta plata está y si la plata está. Seguramente va a ser uno de los ejes del debate. No hay todavía, que yo sepa, un informe de la OPC, de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Claramente esto tiene un costo fiscal, porque si no, no hubiese sido girada Presupuesto y Hacienda, ¿no? Porque además incluye, como vamos a explicar, lo que tiene que ver con el acompañamiento del menor, tratamientos terapéuticos y demás. Vamos a la próxima placa. ¿No fue girada, perdóname esto, a Presupuesto y Hacienda? Sí, fue girada. Por eso digo, tiene costo fiscal, porque si no, no lo hubiesen girado ahí. Vamos, Pato, porque claro, La Libertad Avanza presenta un proyecto en julio del año pasado para bajar la edad a 13 años. Cuando empiezan a dialogar con otros bloques, le dicen, no, la verdad que 13 no, y quedarán 14. Esto es lo que me dicen, ya lo está casi confirmando Rodríguez Machado. 14 años coincide con los proyectos que habían presentado el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica e incluso Unión por la Patria. O sea, había cierto consenso en que la edad debe ser 14 y no 13. Así que ahí es una concesión importante que hace el gobierno en búsqueda de apoyos. Y por otra parte, la edad de 14 años también rige ya en otros países vecinos: Bolivia, Paraguay, Chile, Venezuela, Colombia y Perú. Así que finalmente la edad va a ser de 14 años. A partir de 14 años la persona va a poder ser punible. ¿Qué dice la presidenta del plenario de comisiones, Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal?
De concretarse el dictamen, se dará un paso fundamental en la actualización del régimen penal juvenil, avanzando en una legislación acorde a las necesidades actuales. Lo que venimos explicando, ¿no? La reacción del Congreso ante hechos de inseguridad, que siempre se da esto, ¿no? Casos resonantes que ocupan los primeros planos y el Congreso reacciona de alguna manera. Ahora, Caro, una pregunta que es debería ser para alguno de los que están sosteniendo esta ley, ¿no? Digo, ¿no es este camino el promover que las organizaciones criminales busquen soldaditos cada vez más chicos? Porque si el mínimo es de 15, vos en todo caso buscás para estar exceptuados chicos de 14, o si es de 16, de 15. Acá lo que estás promoviendo es que las organizaciones narcos busquen delincuentes, entre comillas, de 11 o 12 años para escapar a la penalización. Sí, que va corriendo la edad la vas bajando. En línea con la legislación vigente. Sí, eso hay que sumarle. Que, a ver, es un debate que en la Argentina lleva muchísimos años. Siempre se utiliza el caso de la mayoría de los países de la región que tienen edades mucho menores. Siempre la respuesta a eso es, bueno, hay que prestar atención cómo son los índices de criminalidad en cada uno de los países. Argentina es uno de los países de Latinoamérica con menor tasa de homicidios por habitantes en toda la región y menos por menor. Hay que ver cómo fueron las consecuencias de este tipo de legislaciones. Hay que ver cómo se desarrolla, porque vemos hay una especie de loop sistemático respecto a cuáles son los argumentos y que al final del día terminan derivando más que nada en cómo es el clima social. Yo ahora lo pienso, digo, para la organización narco, che, ¿cuál es el mínimo? 14, busquémoslo de 13. Sí, a eso sumale la objeción que sistemáticamente hay. ¿Qué vas a hacer cuando vos vas a llevar menores a prisiones por más que sean con regímenes distintos y la legislación lo plantea? Pero bueno, vas a tener un chico que va a estar de los 14 a los 18 años rodeados. Exactamente. Sí, exacto. Clara, es un buen punto el que plantea. Sí, sí, sí. A ver, seguimos, Caro. Otro punto del debate, este es uno, Pato, y el otro fue, a ver, los bloques dialoguistas, ¿qué plantean? ¿Es lo mismo un menor que delinque y que tiene 14 años que uno de 17? Bueno, lo que interpretan estos bloques es que no, y por eso se establece una diferenciación, o sea, la sanción a aplicarse y la graduación de la pena se van a determinar según la gravedad del daño causado, la edad que tenga el menor y la ley que se sancionó recientemente, que es la reiterancia delictiva. O sea, se van a tener en cuenta estos factores a la hora de determinar qué pena le cabe al menor, con esta idea que, insisto, no es lo mismo un menor de 14 quizás en cuanto al desarrollo, ¿no? Que uno de 17. Entonces, el juez a la hora de evaluar va a tener que tener en cuenta estos factores. Pero no solamente se prevén, Pato, penas de prisión. Y vamos a la próxima placa. Si se dan algunas circunstancias, por ejemplo, que el menor no haya causado, por ejemplo, la muerte de una persona, o que la pena sea de entre 3 y 10 años de prisión, u otras circunstancias también, se prevén sanciones alternativas, o sea, ya no la prisión, sino determinadas cuestiones, por ejemplo, amonestaciones, prohibición de contacto o de acercarse a la víctima, prohibición de conducir vehículos, vamos a la próxima placa. También prohibición de concurrir a determinados lugares o eventos, puede ser a espectáculos, a eventos deportivos, a determinados establecimientos, prohibición de salir del país y también prestación de servicios a la comunidad. Y hay unas dos últimas, monitoreo electrónico o reparación integral del daño de la víctima. O sea, todas estas alternativas va a tener el juez sobre la mesa, insisto, si se dan determinadas circunstancias y puede evitar la prisión e ir a alguna de estas sanciones alternativas. Sería clave, que dudo, debería haber algún número, pero la verdad en materia de estadísticas acá siempre se nota que hay ausencia de números. Pero, ¿de cuántos chicos o jóvenes estamos hablando? Menores de 17 vinculados al delito, entre 14. ¿Hablamos de 1000, de 500, de 10.000? La verdad que es muy distinto. El trabajo que tenés que hacer depende del número. Yo dudo de que sea una cuestión masiva, me parece que son temas muy focalizados. Claro, el tema es que cada vez que hay un caso tiene mucho impacto, entonces el Congreso va de atrás a reaccionar. Pero vos le preguntás el número y no lo tienen. Sí. Exacto. Dale. Y vamos a la última placa porque también se prevén programas para la resocialización de menor, que esto es clave, ¿no? Y lo decía antes María, es importante que el menor, una vez que cumpla la pena,
vuelva a insertarse en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera también por eso se crea una figura nueva que es el supervisor, que es una persona que va a tener conocimientos en materia de psicología, educación, adicciones, en fin, determinadas áreas sociales para acompañar de alguna manera al menor en ese proceso. Al menos es lo que prevé el predictamen, digamos. Y también, como decía antes, tratamientos médicos. Así que no estamos hablando solo de la baja de la edad, hablamos también de todas estas cuestiones, pero sin dudas eso es lo que donde más están los focos de atención. ¿Puede ¿no? haber invitados o no? ¿Son todos...? No, va a ser debate entre diputados. Se está viendo, a ver, la Libertad Avanza y el PRO en este tema van de la mano. Con Encuentro Federal hay bastante consenso en avanzar también en un dictamen consensuado. Seguramente también se sumen radicales. Hay que ver qué hace Democracia para Siempre. Pero como digo, el oficialismo en busca del dictamen aceptó muchísimas modificaciones que pedían los bloques dialoguistas. Y claro, esto también es, hay que decirlo, un intento de anotarse un logro después de semanas donde la oposición viene marcando la cancha. Con los jueces de la Corte, con el caso Libra. El oficialismo necesita también marcar agenda y este es un tema que llevan como bandera, ¿no? No, digo porque a lo mejor ustedes seguramente lo conocen, el caso del señor Oderigo. Oderigo es un abogado muy vinculado al rugby y él una vez ingresó al penal de San Martín y vio lo mal que estaban los detenidos y empezó un trabajo espectacular haciéndolos practicar y jugar al rugby a la mayor cantidad posible de detenidos. Creo que es los Centauros el nombre del equipo. Pero bueno, pero eso sería casi lo secundario. Él lo que ha logrado es que vincular desde el rugby a decenas de empresas a las cuales les pide que a los detenidos que salen en libertad les vayan concediendo y otorgando trabajo. Es otro gravísimo problema. Pero Oderigo ha llegado a Netflix porque es un tipo muy vinculado al deporte y Pichot financió la serie. Pero es un trabajo, te digo, de lo que uno ha visto en los últimos años para recuperación de detenidos, maravilloso. Sí, que aparte en la Argentina históricamente lo han hecho muchos clubes de barrio y la iglesia y las organizaciones sociales. Y el patronato de liberados. Exactamente, exactamente. Bueno. Entonces, Pato, mañana 17:30 plenario. Hay que ver si la sesión, si llega a conseguir quórum, termina antes de esa hora. Todo indica que sí, así que el plenario se va a hacer. Bueno, en un ratito tenemos que ir al corte y nos vamos a ocupar con María Caferata de lo que va a pasar con Libra, ¿no? Es un tema. Y le pregunto a las dos, cuando venga Francos el 16, esto es tan vertiginoso que obviamente Francos viene por el tema Libra. Pero va a ser, me parece, a lo mejor el tema del 16 es que haya un no acuerdo con el fondo y las características con el fondo y lo que esté pasando, habrá que ver si es pasado o futuro García Mansilla, ¿no? Ahí son varios temas. Claro. Franco tiene que dar cuenta qué es lo que va a pasar con la Corte Suprema, qué es lo que va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Seguramente van a haber muchas preguntas vinculadas a cómo va a ser la relación con los Estados Unidos a raíz de los nuevos aranceles. Después vos tenés siempre la dinámica propia de cada una de las provincias que tienen intereses puntuales en obra pública. Recordemos que los últimos informes de gestión de Guillermo Franco hicieron mucho hincapié en qué vamos a hacer con determinadas obras que están un 60 o 70% desarrolladas y que quedaron en la nada y que necesitamos. Así que va a ser con muchas preguntas, hay que ver qué espacio hay para el caso Libra. Y en un marco complicado, estoy mirando los títulos de este momento, se derrumbaron las bolsas de Asia y hay fuertes caídas en Europa y Estados Unidos, así que bueno, sí. Con caída de acciones argentinas también. Totalmente, claro, sí, todos los índices norteamericanos, el Standard & Poor's, todo, sí. Así que bueno. Y otro dato del informe de Francos que parece menor, pero no, previa de Semana Santa, así que hay que ver cuánta presencia hay en cuanto a diputados, ¿no? Digo, el tema abuelo siempre se complica. Son muchos feriados. Claro, pero escúchame, pero digo... Hagan dedo. Hay quienes ya están diciendo, ojo, porque es previo de Semana Santa. Qué bárbaro, y algo que no, una última aclaración. Sí. El jueves hay un paro de la CGT, que no mencionamos, que va a haber, también van a ser varias horas antes para que se superponga con la movilización en defensa de los jubilados el día miércoles.
Así que es un día bastante cargado no está claro políticamente. Todavía porque hay un tema legal con una negociación que tiene con el Ministerio de Trabajo, la UTA. Sí, porque... Que es fundamental que la UTA adhiera o no adhiera, pero lo que pasa es que está en conciliación obligatoria. Sí, y el gobierno argumenta que si no acata la conciliación obligatoria en este marco le pueden quitar la representación sindical. Bueno, forma parte de las negociaciones. La CGT lo que sostiene es que es un conflicto distinto. Hay que ver cómo se termina resolviendo. Bueno, ahí estamos. Esto es Orden del Día. Ya empezó Carolina Ramos, sigue María Caferata. La pausa, ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, esto es orden del día. Estábamos hablando en la pausa, tanto con Caro Ramos como con María Caferata, de lo que puede pasar si va a haber posibilidad o no de quórum en ambos lugares, en diputados y en el Senado, donde, claro, obviamente decía Caferata, che, mirá si hay quórum y se vota ficha limpia, obviamente que es un escenario también importante. Pero antes de la placa, tengo el tuit de Los Penato que es importante. ¿Qué dice Los Penato? A ver, Caferata. Pero, bueno. No te aviso. Bueno, ahí está, igual lo tenía de casualidad. Lo tengo. A ver. Contexto. Miércoles, ficha limpia, hay una sesión en el Senado. Silvia Los Penato, hoy candidata a encabezar la lista de la Ciudad de Buenos Aires para los legisladores porteños y la principal impulsora de la ficha limpia en los últimos 10 años, más o menos, en nombre del PRO. ¿Qué sale a tuitear inmediatamente después de que la Libertad Avanza anuncia en el Senado que van a ir con una sesión? Ella dice: si hay voluntad real de avanzar con la ficha limpia, hay que demostrar que están los 37 votos y pedir una sesión del Senado para tratarla. Si la piden sin los votos, no solo no sacamos la ley, sino que perderíamos la sanción de diputados y casi una década de trabajo para empezar de cero. Los senadores lo saben y, lo más importante, los ciudadanos también. Cuidemos y seamos leales al esfuerzo del Movimiento Ciudadano de Ficha Limpia, y menciona a quienes lo impulsaron. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Silvia Los Penato? Que hasta ahora ha tenido una postura de mucho respaldo al gobierno nacional, totalmente, que ha funcionado de gran armadora legislativa de este gobierno y que ahora se posiciona en el marco de una elección local directamente en contra al vocero presidencial. Dice: ¿no estarán ustedes anunciando una sesión solamente para tapar lo que fue el desastre de la semana pasada en el Senado con el tratamiento de los pliegos de la Corte Suprema de Justicia, y van a poner en peligro una ley que nos costó muchísimo aprobar en la Cámara de Diputados? Porque recordemos que hubo 3 intentos previos a diputados. Vos la tapás o intentás empatar el problema de la semana pasada
si te va bien con ficha limpia, pero si no te va bien con ficha limpia, claro, sí, no necesariamente. Hacer ruido político. Hacer ruido político y qué es la postura que puede tomar el gobierno nacional. Nosotros fuimos, tratamos el tema y el peronismo que está protegiendo corruptos y estos dos que faltaron también están protegiendo corruptos y la casta se está protegiendo a sí misma. Principio de revelación. Que de hecho fue lo que pasó en la sesión. Con esta votación, no sé si te ibas a referir a eso, esa moción del senador Romero donde pide preferencia para el miércoles para tratar ficha limpia y sale rechazada. Obviamente había muchos ausentes, pero sirve como una primera foto, ¿no? De lo que puede llegar a pasar. Peleada la votación y hay algunos votos que son clave, ¿no? ¿Y qué pasó Santa Cruz? Con esa moción, no sé si te acordás, Caro, en el momento que se está desarrollando la sesión y nos vamos dando cuenta que el gobierno no tiene los votos para sostener los pliegos, en las redes sociales gran parte de la maquinaria que juega con el gobierno nacional empieza a hacer mucho hincapié en esa votación y había una disputa en torno a lo discursivo respecto a cuál era el dato de la sesión. Y vos tenías muchas cuentas asociadas al gobierno nacional escrachando a los senadores que habían estado ausentes y habían posibilitado que se cayera el pedido de esa sesión. Así que ahí ya tenés un anticipo de cómo va a ser, al menos comunicacionalmente, cómo se va a tratar este tema. Ahora, el tema virtual ahí tiene el mismo problema que con la edición de papel de los diarios, ¿viste? Lo virtual es muy importante, te copa la conversación. Ahora, cuando tiene que chocar con un dato de la realidad, ¿cuál es la votación del Senado? Che, son 51 votos en contra. O tenés que chocar con un dato fehaciente, periodístico, y bueno, la importancia de lo virtual me parece que pierde. Sí, porque aparte esa votación no era decisiva. Está claro que fracasó la votación y a las pocas horas convocan a la sesión. O sea, no era decisiva. A ver, sirve como una primera foto, pero... No te determinaba nada, ¿no? Si estás compulsando con otra virtualidad, vaya y pase, pero contra el dato duro no se puede. Sí, pasa que estamos hablando, al gobierno de Javier Milei le da mucha relevancia a los encuadres comunicacionales de cada una de las noticias, ¿no? Pero... es un gobierno que muchas veces desmerece las derrotas porque las encuadra en priorizar discursos como el principio de revelación, que muchas veces son muletas para justificar derrotas, pero que hacen a una lógica que tiene Santiago Caputo, Manuel Adorni, gran parte de los voceros. Que tu sector crea que la derrota no fue tan dura, que ganaste. Y que lo que se prioriza es siempre la todo o nada, ¿no? Que es un gobierno que no especula, que no se echa para atrás cuando la adversidad es mayor, sino que va y juega y si pierde. Como que es una construcción que tiene en términos de identidad el gobierno nacional, que a veces sale bien y a veces sale mal. Y cuando chocas duro, además, porque, claro, vas a una velocidad fuerte. Bueno, faltan 22 minutos, Caferata. A ver, caso Libra, ¿qué va a pasar? Y después el tema discapacidad, que me interesó mucho por lo que vi el fin de semana. Dale. Bueno, a ver, en principio, hubo una convocatoria y un pedido para el día de mañana, para una sesión opositora, para las 12 horas, para tratar varios temas. El fundamental tiene que ver con el caso Libra, que lo venimos tratando allá hace mucho tiempo. Recordamos que una de las últimas victorias que tuvo la oposición en la Cámara de Diputados fue lograr el emplazamiento para tratar muchísimos proyectos vinculados al tema Libra, que vos tenés desde pedidos de interpelación a funcionarios nacionales a un poco la frutilla del postre, que es la comisión investigadora. Lo que decíamos en el bloque anterior, ¿cuál fue la respuesta que tuvo el gobierno nacional en pos de ver de negociar con algunos sectores de la oposición? Fue, nosotros te vamos a traer a Guillermo Francos para que dé un informe de gestión el 16 de abril y ahí te van a dar algunas precisiones sobre lo que pasó con el caso Libra. Van a hacer 3, 4 preguntas y las inscribimos en el informe de gestión general que hace el jefe de gabinete. Hay que ver si esta propuesta, que era lo que venía pidiendo, por ejemplo, el radicalismo de Rodrigo de Loredo, funciona para desactivar un reclamo opositor que lo que busca fundamentalmente es sostener el tema en agenda, ¿no es cierto? Y ver si pueden tratar algunos otros funcionarios nacionales. Vamos por partes, porque vos tenés que el día de hoy, además de ver cómo está el escenario para el quórum, la oposición un poco tiene que ponerse de acuerdo sobre qué
¿qué es lo que va a aprobar el recinto el día de mañana? Porque tenemos muchos dictámenes distintos en lo que tiene que ver con los pedidos de interpelación, que creo que lo decíamos, está en la próxima placa. Claro. Es un poco, elige tu propio funcionario que quiera dar explicaciones del caso Libra. Tenés, por ejemplo, el dictamen de mayoría, que es de Unión por la Patria y la izquierda, que es el que pide la presencia de mayor cantidad de funcionarios, porque la tenés. La más importante, Karina Milei, secretaria de la Presidencia, que está muy involucrada en el caso Libra, sí. Particularmente por el vínculo con Nobel y los diferentes personas que en Estados Unidos y en la Argentina están vinculadas a esta criptomoneda que tuiteó el presidente, se derrumba después de unas pocas horas y genera pérdidas millonarias, y la posibilidad de una denuncia colectiva en los Estados Unidos, en donde está avanzando judicialmente bastante, que es lo que pasó con esta cripto. También lo tenés al propio Manuel Adorni, lo tenés a Guillermo Francos, lo tenés al ministro de Economía, Luis Caputo, a Mariano Cuño Libarona, a Roberto Silva de la Comisión Nacional de Valores y al titular del Banco Central, Santiago Bausili. Sí, donde acá, perdóname, digo, seguramente vos los convocás y tendrán cosas para decir, pero por lo que uno vio de la historia, me parece que Bausili y Silva se enteran post facto de lo que pasó, me parece. ¿No? Bueno, el tema es el Banco Central, ¿no? Y Comisión Nacional de Valores está es por el rol que tienen, claro, la regulación. Coincido. Mariano Cuño Libarona es a raíz de una entrevista televisiva en la cual se refirió el propio Javier Milei a que podría estar participando de los procesos judicial personal del presidente. Supone que la responsabilidad es como muy distinta, me parece, ¿no? Entre los convocados. A ver, el peronismo quiere que vayan a desfilar todos los funcionarios del gobierno nacional. En principio, y es muy difícil que esto salga, entonces por eso hoy hay que prestar atención a ver cómo son las negociaciones de los que piden más, que son los de Unión por la Patria, y los que piden lo menos, que son la coalición cívica y Encuentro Federal. Vamos repasando. Por ejemplo, otros casos. En el caso de Agos Carreño y la coalición cívica, ellos firman un dictamen que pide la presencia de Guillermo Francos. ¿Cuál es la diferencia con el informe de gestión? Es que piden que Guillermo Francos venga a dar explicaciones solo sobre el caso Libra. Esto es lo menos, ¿no? Vos tenés de un lado Unión por la Patria, que pide que vayan casi todos los funcionarios del gobierno nacional, y después tenés el caso de la coalición cívica, que pide que solamente vaya Francos. Después tenés algunos lugares intermedios, que es, por ejemplo, el caso del radicalismo Democracia para Siempre, que pide que vayan Francos, Adorni y Cuño Libarona, y en el caso de Encuentro Federal más generalizado, que tenés ahí Mazot y Stolbizer, piden que vayan Karina, Francos, Adorni, Cuño Libarona. Una especula un poco que se va a terminar acordando algún punto intermedio entre todos estos dictámenes. Y todos viendo a ver a quién acompaña el peronismo. El peronismo va a acompañar, me imagino, la posición mayoritaria, o va a insistir hay que ver qué prioriza, si prioriza que su dictamen salga o acordar algo intermedio. Muero con la convocatoria Karina, por ejemplo. Es que la duda va a ser si Karina entra o no entra en el acuerdo final, porque hay unos sectores que no quieren que vaya Karina, que creen que va incluso a ahuyentar a algunos potenciales aliados. A mí me lo dijo Marcela Campagnoli, cosa que me llamó la atención particularmente. No queremos. Y también porque hay un tema de pragmatismo. No creen que Karina Milei vaya a venir a la Cámara de Diputados y la citan. Entonces, ¿para qué jugar esas fichas en una negociación que por ahí perdemos aliados si podemos llegar a un acuerdo para que vayan, voy a poner un ejemplo, ¿no? Francos a hablar sobre este tema y tal vez Bausili, ¿no es cierto? Vamos a ver qué lugar intermedio podemos negociar. Esto es en el caso de los pedidos de interpelación, que es algo que tiene que resolverse ahora. Después tenés otro capítulo, y si quieren vamos a la próxima placa, que tiene que ver con la comisión investigadora. Acá tenés dos ejes, lo mencionamos, viene o no viene Karina Milei, y después la comisión investigadora, que sería una comisión que de conformarse tendría facultades muy similares a la de juicio político, en el sentido que puede exigir informes al Poder Ejecutivo, tanto orales como escritos, y puede exigir la presencia de algunos funcionarios. No es lo mismo que hacerlo en el recinto con todos los diputados presentes que hacerlo en una comisión, pero el peronismo ya tiene experiencia de los problemas que puede generar una comisión si así lo quiere. Lo hemos visto con lo que fue el caso de la Corte Suprema de Justicia, que nunca terminó derivando en una acusación formal, porque los votos nunca estuvieron, pero sí sirvió para hacer mucho ruido interno dentro de la propia Corte Suprema de Justicia. Sí, claro. Con un Carlos Maqueda que
no fue el mismo después de ese proceso, principalmente por lo que había pasado con la obra social del Poder Judicial. Vos acá tenés que, en su momento, el dictamen fue acompañado por Unión por la Patria, una parte de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica con Disidencias. Perdón, Sí, la comisión investigadora que ya había fracasado en el Senado, ¿no? Está ese antecedente que siempre recordamos y fracasó por tan solo un voto. Claro. ¿no? Entonces acá está esto de, bueno, no vamos a repetir la misma situación, si vamos a ir por la comisión investigadora, que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Igual creo que todo esto que explica María es cierto que se está conversando, pero en estas horas la principal preocupación es el quórum, ¿no? Claro. A mí me gustó tu título, Caro, sí. El Milagro Pro. El Milagro Pro. Vamos a dejar, yo creo que es ahí, es un poco el Milagro Pro en el sentido de... A mí me gusta más otra cosa, ¿viste? Cuando una tose, la otra sigue automáticamente, arranca, porque para eso somos un equipo. Me voy a apropiar de un término que ha utilizado mi compañera Carolina Ramos, que es efectivamente eso, es qué es lo que va a hacer el PRO en el momento del quórum. Para tenerlo en cuenta... El PRO se está peleando la vida en la capital, tiene que ser oposición. ¿O soy muy naif en mi mirada? A ver, el PRO tiene que ocupar un lugar incomodísimo que es ser oposición en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en paralelo negocia un acuerdo nacional en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y al mismo tiempo quiere los votos de aquellos que acompañan al gobierno nacional. El PRO no quiere pelearse con los votantes de la Libertad Avanza. Amigos informados lo ponen en duda por ahora el acuerdo en provincia. Viste que parece que está, pero no cierra, viste, porque hay mucho imponderable. Hasta el 18 de mayo no vamos a, que es el día de la elección porteña, no va a haber ningún anuncio respecto a un acuerdo. Las conversaciones siguen estando. El tema es que en el marco de una campaña que se especula que va a ser muy dura y bastante sucia por lo que se está viendo, ya estamos viendo un poco. Hay que ver cómo eso repercute en las conversaciones que están teniendo Diego Santilli y Cristian Ritondo con Sebastián Pareja y Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hasta el 18 de mayo, que es el día de la elección, no van a jugársela mucho porque no se sabe bien qué va a pasar. Ahora hay que ver, dependiendo un poco del resultado de la elección porteña, ahí hay que ver cómo le va el PRO y cómo le va la Libertad Avanza. Si hay acuerdo o no, porque si efectivamente Leandro Santoro, que es la cabeza de lo que sería Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, termina ganando por muchísimos votos, la especulación del PRO acuerdista es que, bueno, la Libertad Avanza se va a asustar y va a querer negociar con nosotros para que no pase lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, un último dato respecto del PRO. Venimos de una sesión en el Senado donde Mauricio Macri manda a aportar quórum y votos para voltear a los jueces. Es cierto que hubo bajo acatamiento en el momento del quórum, pero no así en los votos, donde aportó muchos votos el PRO para voltear los pliegos. Por eso digo, hay una pelea muy fuerte, porque esto, claro, no es después del 18 de mayo, es ahora, pero bueno, seguimos. ¿Por qué estamos hablando? Porque ya Mauricio Macri, cuando tuvo que tomar una decisión de jugar a favor o en contra del gobierno nacional, terminó haciéndolo en contra del gobierno nacional. La realidad es que solamente hay 2 senadores que le responden en el Senado, ¿no? Que es Guala y que es el propio De Angeli, no tiene otros legisladores que le responden. Hay que ver qué pasa en la Cámara de Diputados, hay que ver lo que pasa con el MID, porque acá ya hablábamos de la comisión investigadora. El número fue 134 para el emplazamiento, ¿no? Que fue muy similar al que hubo en su momento para el quórum. Si hubo 134 en su momento con el acompañamiento del MID, con el acompañamiento de Arrieta, bueno, en la oposición lo que sostienen es por qué no se repetiría ese mismo número. En principio porque el MID no parece que vaya a acompañar en esta ocasión, pero todavía están habiendo conversaciones, pero hay cierta desconfianza. Y porque hay dudas respecto a si va a estar todo Unión por la Patria en este momento. Se habla de entre 6 y 5 ausencias. En el caso del bloque peronista que comanda Germán Martínez, siguen habiendo, todavía se está poroteando, pero bueno, hay que ver ahí. Lo de siempre, muchas veces son Santiago del Estero y Catamarca, a veces alguna Paponet, Mendocinos, bueno, todos esos sectores que suelen jugar a veces con el gobierno nacional, que en el caso de ausentarse podrían terminar haciendo tambalear el quórum. Y en el caso de Democracia para Siempre también seguramente haya un puñado de bajas, ¿no? Que responden a gobernadores como Puyaro, Jujuy también. Exactamente. Así que ahí no vas a tener al bloque completo. Sí, y después decíamos, hay otros proyectos, porque el caso Libra es un poco el más importante, pero después tenemos 2 capítulos aparte. Lo que tiene que ver con el caso de jubilaciones y lo que tiene que ver con el caso de discapacidad. El miércoles
Va a haber una nueva convocatoria en las afueras del Congreso por la situación difícil que están atravesando los jubilados. En paralelo tenemos causas judiciales que se están activando por este tipo de cuestiones. Venimos de que se haya reunido la semana pasada la comisión bicameral que está haciendo hincapié en lo que fueron los operativos de seguridad liderados por Patricia Bullrich en el marco de todas estas manifestaciones en defensa de los jubilados. Así que hay un ojo al respecto. Hay un planteo judicial también para modificar el protocolo. Hay un planteo judicial. El juez Gallardo creo que es. Hubo también, se está analizando el accionar, fue el año pasado, de el policía que gaseó a una nenita en el marco de una movilización en contra del veto al aumento de las jubilaciones. ¿Se acuerdan? Esa ley que había salido con acuerdo en el Congreso y que después el presidente termina vetando y que también deriva de una situación de incidentes y de represión. Bueno, el ojo está un poco puesto en el rol de Patricia Bullrich y los operativos de seguridad, y lo que va a buscar hacer en este caso la oposición es emplazar el mismo mecanismo que tuvieron para el caso de Libra, ¿no es cierto? Es emplazar a la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert para tratar muchísimos proyectos que hay vinculados al tema de las jubilaciones. Por el caso de la prórroga de la moratoria previsional, es solo uno que impulsa, por ejemplo, Unión por la Patria, pero también se habla de nuevos bonos a los jubilados, se habla también de modificar el sistema PUAN con cierta proporcionalidad en base a la cantidad de años de aporte y... Para finalizar un poco y de cómo está trabajando la oposición para atraer adhesiones, también se va a buscar el tratamiento de la emergencia, de la declaración de la emergencia de la discapacidad en el territorio nacional. Así que esto va a ser el día de mañana, sesión al mediodía y con prestar atención a lo que va a pasar con el quórum. Todo esto en un escenario muy complejo en lo económico, porque todo esto implica recursos sanamente reclamados, muy necesarios. Lo que uno veía en discapacidad era, la verdad, una situación muy dura en muchísimos aspectos, pero en un marco local y global muy complejo. No se termina de anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario y todo lo que está pasando en derredor, que hace que la situación sea una situación muy complicada. Por eso, obviamente, uno entiende el reclamo, pero me parece que en esta situación es como fácil de adivinar cuál va a ser la respuesta, ¿no? No veo el margen. ¿De discapacidad o el aumento de los jubilados? Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Ahí va a estar Tal vez en discapacidad hablamos de otro presupuesto, me parece que a lo mejor es menos complicado, pero para el tema jubilado... Sí, porque aparte el caso de discapacidad en un contexto brevemente muy particular de dudas que hay respecto a las auditorías que se están haciendo de muchos de los certificados y de demanda de sectores que no están pudiendo acceder a... Lo de discapacidad a veces más que plata es empatía, me parece. Aparte, claro, sí, y va a estar también ahí la muñeca que puedan tener la oposición de avanzar con leyes que no sean vetadas, ¿no? Claro. De avanzar con leyes que sean fiscalmente responsables, digamos, ¿no? Para no terminar de nuevo en un veto. Bueno, ahí está. Nos tenemos que ir, señor director, ¿no? Efectivamente. Bueno, hasta acá llegamos. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Vamos a esperar con Caro y con María Cafferata. Muchas gracias, Cafferata. Lo que puede pasar entonces en diputados y senadores. Por ahora, una mirada bastante escéptica en torno a la posibilidad de que ambas sesiones se concreten. Por nuestra parte, nada más. Gracias. Buenos días. Enseguida la continuidad de DTV.